¿Qué tal, mis estimados amigos y seguidores de esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia? Ya estamos aquí de nueva cuenta con ustedes. Soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y como todos los viernes, el día de hoy me acompaña la licenciada Gabriela Hernández. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, pues muy bien, buenas noches a todos. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en estos viernes de mucha información jurídica. Muy bien, pues como siempre, pues es un gusto tenerla. Ya sabemos que aquí también el público está al pendiente de las transmisiones que compartimos con ustedes los días viernes y que en efecto pues son también para tratar temas muy interesantes. Últimamente estábamos tratando muchos temas de carácter laboral, pues porque sabemos que eres especialista en el ramo. Pero bueno, como siempre lo hemos comentado, no solamente eres especialista en eso, sino también en la materia civil y la materia familiar, donde también arduamente se ha desempeñado en estos temas. Y el día de hoy, pues no era la excepción de tratar un tema de carácter familiar, ¿no? Así es. Y como es precisamente bueno, ahora sí que vamos a determinar cuáles son las causas o los motivos por los que se puede cancelar una pensión alimenticia. Un tema que yo he visto. Hay muchas dudas. Hemos estado hablando desde esta semana principalmente mucho sobre pensión alimenticia, porque vemos la cantidad de dudas que tienen las personas sobre este tema, ¿o no es así? Sí, exactamente. Hay diversas dudas acerca del tema, tanto vienen al despacho, toman asesorías, e incluso, pues, bueno, en nuestras diversas difusiones de las redes sociales también igual hay muchas preguntas acerca de este tema, porque sí es importante. Exactamente. Entonces, pues bueno, como siempre, pues ya saben que los invitamos para que nos ayuden en la difusión de esta página denominada Asesoría y Defensa Jurídica para la Familia. Así también les pedimos que nos ayuden en el compartimiento de este video y en este instante que estamos dando inicio a esta transmisión, pues ayúdenos llamando a las personas que a lo mejor tuvieran la necesidad de saber sobre estos tópicos que vamos a tratar el día de hoy. Compártanlo en sus perfiles de Facebook, compártanlo en sus páginas, en sus grupos, porque de esa manera vamos a poder llegar a todas aquellas personas que requieran este tipo de asesoramiento. Recordemos que pues en el mundo pues siempre hay la necesidad de encontrar la solución a algún problema. O también hay que empezar a ver nuestra forma de llevar a cabo los asuntos, no en el sentido de cuando ya esté el conflicto y los abogados nada más nos encargamos o de hacerlo más grande el conflicto o de solucionar ese conflicto, sino lo que también tenemos que ver la posibilidad de que ese conflicto no se presente. Y para no presentarse es importante también que acudamos a estos medios alternos de solución de conflictos, como es la mediación, como es la conciliación, y también los abogados debemos de cambiar esa perspectiva litigiosa que siempre tenemos con el fin de poder encontrar soluciones más negociadas sobre los conflictos familiares. Porque como me decía un profesor en ocasiones, la sentencia, dice, de un juicio nada más resuelve la controversia, ¿sí? Pues en la controversia que se da entre las partes en un procedimiento, pero el conflicto sigue vigente. Y eso sí es cierto, porque más en materia familiar lo vemos, ¿no? O sea, me ganaste, pero pues ahora voy a buscar la manera de hacerte la vida de cuadritos, o voy a ponerte otras trabas, etcétera, o voy a poner a los hijos en contra tuya, o voy a mover algunas otras cosas que tengo, y no tan fácil, por ejemplo, vas a recibir la pensión alimenticia. Ahí este es uno de los puntos que yo he visto en la práctica, como las mujeres principalmente luego sufren mucho de que, no, ya movió en su fuente de trabajo, ya me pusieron trabas, que no puedo recibirla, que sí, o X cosa, ¿no? Entonces, de esto se trata, de que también busquemos soluciones alternas sin necesidad de llevarlo a los tribunales. Máxime ahorita de cómo se encuentran los juzgados, ¿no, Gaby? Sí. La verdad es que, bueno, sobre todo aquí en la Ciudad de México, pues terrible, ¿no? Ahorita el poder realizar cualquier tipo de actuación en juzgados familiares por la manera que volvimos a trabajar. Exactamente. Entonces, por eso es muy importante que ustedes se lleguen de esta información para que a lo mejor también puedan prevenir un conflicto, o si ya lo tienen, puedan hasta mejor resolverlo de manera adecuada. Pero pues entremos en tema, mi querida Gaby. Entonces, bueno, pues para entrar, ¿cuándo estaríamos frente a una cancelación de pensión alimenticia para que la gente pudiera entender este tema? Sí, porque hay muchísimas personas piensan que, por ejemplo, cuando los hijos llegan a la mayoría de edad, que es a los 18 años,
en ese momento es posible hacer la cancelación. De forma automática, ¿no? O sea, Sí, de forma automática. Bueno, pues mi hijo ya cumplió 18 años, entonces de inmediato, ipso facto, se va a cancelar la pensión alimenticia. No. ¿Cómo puede ser posible que se pueda cancelar la pensión alimenticia para un hijo mayor de edad? Cuando el hijo llega a los 18 años cumplidos y no continúa en su estudio, entonces por supuesto que es necesario realizar un procedimiento de cancelación alimenticia, siempre y cuando obviamente este hijo, pues bueno, no tenga una discapacidad que le impida allegarse de recursos económicos, ¿no? Entonces eso también es importante. Si el hijo llega a la mayoría de edad, pero tiene alguna discapacidad que le impide allegarse de recursos económicos, pues bueno, obviamente el deudor alimentario tendrá la obligación de continuar suministrando la pensión alimenticia para ese hijo mayor de edad. Si el hijo mayor de edad llega a la mayoría de edad, continúa estudiando, pero siempre y cuando continúe estudiando, conforme su edad biológica sea acorde a la edad de estudio. ¿Esto qué quiere decir? A los 18 años estamos entrando en universidad, ¿no? Aquí en México. Cuando cumplimos 18 años, nosotros estamos ingresando a un estudio universitario. Si un hijo, por ejemplo, de 20 años dice, bueno, es que apenas estoy en la secundaria, pues obviamente la edad biológica, su edad cronológica no tiene que ver con la edad escolar, entonces ya ahí no hay una atención en el estudio, y por esa circunstancia ese hijo, aunque continúe estudiando, pero no hay una aplicación en el estudio, es posible cancelar la pensión alimenticia, porque su edad biológica no tiene nada que ver con la edad cronológicamente escolar. Sin embargo, por ejemplo, a lo mejor un hijo que tiene 22 años y se encuentra en una escuela, en una universidad, en una escolaridad universitaria, pues sí tiene que ver su edad biológica con la edad cronológica que se necesita para estar en esta universidad. Entonces ahí sí es posible que ese hijo mayor de edad continúe con el goce de esta pensión alimenticia. Para el caso que, por ejemplo, pues si el acreedor alimentario también se sucediera la muerte del acreedor alimentario, sería feo, pero también igual, si el acreedor alimentario falleciera, también el deudor pues obviamente ya no tiene obligación de continuar con este pago. Si el hijo menor de edad llega a la emancipación, tampoco tendría, también en ese momento, si se emancipa, en ese momento se puede hacer un procedimiento de cancelación de pensión. ¿Qué significa la emancipación? Cuando una persona menor de edad contrae matrimonio, obviamente necesita la autorización de los padres, contraen un matrimonio civil, entonces en ese momento se da la emancipación. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues entonces esta persona se ha convertido en autónoma, y por supuesto que entonces el deudor alimentario podría iniciar una cancelación de esa pensión alimenticia. Fíjate que ahorita que tocaste el tema de la emancipación, sí me gustaría nada más aclarar una situación. Recordemos que actualmente, como bien dices, la emancipación se daba cuando se contraía el matrimonio. Pero actualmente, con la modificación que ha habido a nuestras leyes mexicanas y sobre todo pues la Constitución Política en el artículo 4, pues ya ahorita el matrimonio ya nada más se pueden celebrar con mayores de edad. Entonces ya no se puede contraer el matrimonio, digamos, entre menores de edad, ni siquiera dando la autorización paterna, porque pues ahorita ya... Ajá. Pero a mí me surge una cuestión que sería muy interesante y que me han planteado mucho, tú que no sé qué opinión te merezca. Pero dicen, oiga, sí, licenciado, usted dice que no se pueden casar, porque son, que hasta que cumplen los 18 años, pero ya mi hija ya se fue con el fulano y ya está embarazada. Y entonces, pues ella tiene apenas 16, 17 años. O sea, todavía estoy obligado a darle manutención o pensión, a pesar de que está embarazada o ya está, ya tiene el bebé. Todavía yo estoy obligado a darle. ¿Tú qué opinas al respecto? Fíjate que ese planteamiento también me lo hicieron en la semana. Me preguntaban que qué sucedía si una hija que es menor de edad pero ha tenido un bebé, que si podía continuar o no con el goce de la pensión alimenticia. Digo, en atención a lo que tú lo acabas de decir, y yo considero que acabas de dar la respuesta previa, que en atención al artículo 4 constitucional y a la protección de los menores de edad, que ahora tampoco se les puede decir menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes, tendría que extenderse esa protección a esta jovencita que aún siendo menor de edad está embarazada o
tiene un bebé. ¿Por qué? Porque finalmente ella continúa siendo menor de edad y continúa estando dentro de estos supuestos de necesidad de los alimentos. Entonces, lo que yo opino y lo que le contesté en su caso a esta persona que me consultó es, sí tendría la obligación de continuar proporcionándole los alimentos, aún teniendo el bebé o estando embarazada, hasta que ella cumpla los 18 años de edad. ¿Por qué? Porque, bueno, el caso que a mí me plantearon es que ella ya no trabajaba, no estudiaba. Entonces, en ese caso, llega ella a la mayoría de edad, tiene su bebé previamente, sí tendría el papá que continuar con el pago de los alimentos hasta que cumpla su mayoría de edad. Exactamente, sí, porque ahorita eso es lo que tenemos con pues ahora sí que con esto del interés superior de los menores, y en efecto, aunque esté embarazada la chica, bueno, de hecho, sabemos, una cosa es el derecho y otra cosa son los hechos, ¿no? A veces pues ya los adolescentes, y ahorita con la información que surge, no, pues un adolescente ya te sabe más de la vida que a veces un adulto, ¿no? Ya te sorprende con la forma de platicar, de hablar y de ver las cosas. Sí, claro. Entonces, pues sí, ahorita antes se daba mucho esa situación, ¿no? Que hasta los 18 años, hasta después te casas. Ya si por lo mucho te adelantabas antes de los 17, pues bueno, órale, pues te daban ahí la autorización los padres. Pero actualmente ya lo ponen en ese contexto, pero sí, yo desde mi perspectiva, también se genera mucha injusticia. Porque en efecto, pues si ya es más, hace poco me consultaron en un Messenger y me dijo un chavo, ¿no? O sea, dice, yo tengo 17 años, la quiero y de verdad dice, yo ya trabajo, tengo mis ingresos y me la quiero llevar, pero quiero sacarla bien de su casa, quiero casarme con ella. Entonces le dije, sí, ¿cuántos años tiene la chica? No, pues ella tiene 15. Le digo, sí, pero te estás dando cuenta, los dos son menores de edad. Pero me dijeron que con la autorización de los padres se puede, o que hasta un juicio se puede llevar. Eso era antes. Antes se podía llevar esa circunstancia. Actualmente no. Pero lo malo te digo que son los hechos, ¿no? Sí. Tú sabes, un adolescente ya no se le puede controlar tan fácilmente, sí, no. Ni siquiera para una guardia y custodia, ¿no? La mamá tiene la guardia y custodia, pero si la chamaca está necia que se quiere ir con el papá, se va con el papá, aunque, sí, claro, aunque no quiera, ¿no? Entonces, pero pues sabemos que de hecho se van presentando esas circunstancias, pero de derecho pues no está permitido esa cuestión de la cancelación. Y bueno, y ya aterrizando ahora un poquito en el procedimiento, ¿cómo se llevaría a cabo esa cancelación? Porque fíjate que ya sabes que luego hay criterios donde no le llaman cancelación, algunos le llaman cesación. ¿Hay alguna diferencia o nada más es de cuestión técnica? ¿Tú qué opinas? Yo, yo pensaría que el derecho a cesar la pensión alimenticia nos lleva, o existen circunstancias que hacen que esa pensión alimenticia cese sus efectos y por consiguiente hay que hacer el procedimiento de cancelación. Yo también estoy de acuerdo con una deriva a la otra. Entonces ahí más bien pues hay una circunstancia que hace que cesen esos efectos y por consiguiente tenga yo que iniciar un procedimiento para cancelar esa pensión alimenticia. Porque de hecho en el Estado de México es así, ¿no? Es cesación de pensión alimenticia. Yo me acuerdo hace muchos años, ya muchísimos, que iniciaba yo a llevar procedimientos en el Estado de México y me atreví a poner cancelación de pensión alimenticia y eso me costó la inadmisión de la demanda. Obviamente, te digo, ya tiene muchísimos años, me costó la inadmisión de la demanda porque no promoví de manera correcta. Me devolvieron mis documentos y después promoví manifestando que era cesación de la pensión alimenticia. Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a tramitar este procedimiento? En Ciudad de México nosotros vamos a hacer un incidente de cancelación de pensión alimenticia por las circunstancias que nosotros vayamos a hacer valer. ¿Cuál circunstancia? Por ejemplo, el hijo adquirió la mayoría de edad, no trabaja, no estudia, ponemos ese ejemplo, ¿no? Entonces, este procedimiento es un procedimiento incidental que va a derivar de un principal. ¿Cuál es el principal? De donde se originó la pensión alimenticia. Entonces, lo que tendríamos que hacer es sacar del archivo general el expediente principal, porque por supuesto que cuando querramos cancelar la pensión ya habrán pasado diversos años. Sí. Ese expediente principal seguramente va a estar en un archivo general. Hay que solicitar la devolución del expediente del archivo general, notificar, esa es otra duda muy importante, notificar
a la parte contraria de ese expediente principal. ¿Quién era la parte contraria en ese expediente principal? Pues en ese momento, si estamos hablando del varón que quiere cancelar la pensión, entonces en ese momento la parte contraria era la esposa o concubina, la mamá del menor de edad. Entonces hay que notificar a esta contraparte, a esta mamá, de la devolución del expediente, porque hay mucha confusión. Luego nos dicen, oiga, pero es que si yo voy a cancelar la pensión al hijo, ¿por qué le tengo que notificar a la mamá? Bueno, porque hay que notificar solo la devolución de los autos a la parte contraria. Así es. Una vez que ya notificamos la devolución de los autos, entonces ya tengo yo la pauta para iniciar mi procedimiento, presento mi demanda incidental, y en la demanda incidental no demando a la mamá, sino demando ya al hijo al que pretendo cancelarle la pensión alimenticia. Y lo demando vía incidental. Si estamos hablando del Estado de México, ahí es un procedimiento autónomo, es un juicio nuevo. Sin embargo, sí tendremos que llevar a este juicio nuevo mínimamente la sentencia o el convenio en copia certificada de donde se originó por primera vez la pensión alimenticia. Pero fíjate que ahí también es cuestión de criterio en el Estado de México, No, porque luego te piden completo, exactamente. Una vez nos tocó de que efectivamente nomás llevamos pues ahora sí que la copia certificada del convenio, porque fue el convenio, digo, pues basta el puro convenio, no se tomaron en cuenta antecedentes ni nada. Pero ¿qué sucedió? Se perdió el asunto porque no estaba bien integrado la causa, como nos dijeron ahí, la causa de la expedición o de la fijación de esa pensión alimenticia. Y todavía hasta me fui a la apelación, pues ¿por qué? Le digo, pues si estamos exhibiendo el convenio de donde surge ese deber, y que dice también la sala, ya sabes que luego a veces repiten lo mismo, o sea, entonces dijo la sala, no, tiene razón el juez de primera instancia. Yo dije, de aquí a que me vaya al amparo, de aquí a que lo resuelva, mejor voy y saco las copias certificadas y ya lo volvemos a iniciar, y de esa manera lo damos por terminado, ¿no? Sí, exactamente, en el mismo procedimiento que te platico de hace muchísimos años, donde primero me inadmitieron, llegué con la copia certificada del convenio y me requirieron. Ahí afortunadamente me requirieron que exhibiera la copia certificada del expediente completo para estar en posibilidad en su momento pues de resolver. Y si tienes razón, en el Estado de México ahí, si podemos prever, mejor hay que llevar la copia certificada completa. Ay, no, pero es que luego también una vez me tocó de que dijeron, pero licenciado, son 5 tomos donde se pegaron y hasta por fin lograron entender. No, pues sí, digo, tiene toda la razón, o sea, imagínate sacar 5 tomos, copias certificadas, pues también hay que también ser comprensivos, les digo a las autoridades, ¿no? Para sacar copias y copias, también nomás se llenan de puro papel, para que al final terminen diciendo, sí se cancela porque llegó a la mayoría de edad, nomás ese es el punto, ¿no? Que llegó a la mayoría de edad. Y recordemos que, como dijo bien la licenciada, vienen estos, por ejemplo, en la Ciudad de México se llaman incidentes, pero surgen precisamente por cambio de circunstancias. Es lo que también se dice que en materia familiar, por eso no existe completamente la cosa juzgada. Sí, sí, efectivamente, porque necesitas un cambio de circunstancias para... Bueno, sí puedes cambiar la cosa juzgada siempre y cuando haya una circunstancia diferente a la que te dio origen a esa pensión alimenticia. Entonces, con hechos totalmente distintos a los que se plantearon en el juicio principal. Y acreditables, además. Exactamente. Sí, porque también luego llega, ¿qué cree, licenciado? Pero es que no puede disminuirme la pensión, tengo 4 chamacos por fuera, ¿no? Sí. ¿Y desde cuándo los tienes? No, pues ya, pues uno tiene 5, el otro tiene 7, el otro tiene 10 años. Ay, me vas a decir que, ¿cómo voy a manejar esas circunstancias? Como si no tuvieras conocimiento, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjate, también un punto importante, porque también a mí me lo han preguntado muchísimo, me dicen, oiga, abogada, ¿y qué pasa si la pensión alimenticia siempre se quedó provisional? Es muy interesante. También es muy interesante, porque fíjense que hay, sobre todo, bueno, me refiero ahorita en ejemplos con mujeres, porque generalmente, por regla general, no siempre las mujeres son pues obviamente las que piden la pensión alimenticia, probablemente para ellas y para los hijos o solo para los hijos. Pero en muchas ocasiones, en realidad, por ejemplo, hablando de una señora que pida la pensión alimenticia, realmente a la señora no le interesa tanto llevar todo el procedimiento. Lo único que le interesa es obtener la pensión alimenticia para satisfacer las necesidades que tiene ella y sus hijos en su momento. Entonces, hay ocasiones en las que se presenta la demanda de pensión alimenticia, se obtiene la pensión alimenticia provisional
y a lo mejor no pueden emplazar o notificar, para que lo entiendan quienes no son abogados, no pueden notificar al demandado o no le interesa notificarlo porque ella ya tiene la pensión y se queda por siempre como pensión alimenticia provisional. Y hay gente que dice, pero es que se puede o no se puede cancelar la pensión alimenticia provisional. Por supuesto que sí, y es exactamente el mismo tratamiento. Si estamos hablando Ciudad de México, a través de un incidente de cancelación de pensión alimenticia. Si estamos hablando de Estado de México, un juicio nuevo o otras entidades federativas que tengan más o menos los mismos tratamientos en su procedimiento, es exactamente lo mismo. Realmente pensión alimenticia provisional pues prácticamente nada más es un nombre, porque el efecto es el mismo, proveer de alimentos a quien necesita. ¿Para qué? Para su subsistencia. Pero como bien dices, ¿y entonces qué se recomendaría ahí cuando dicen, oiga, licenciado, pues ya cumplió el muchacho hasta 30 años ya, ¿no? Sí. Y a mí me siguen descontando, ¿no? Entonces luego dice uno, ¿y de dónde te descuentan? O sea, ¿llevaste un juicio? No, es que pues a mí me fijaron la pensión, me dijo mi mujer o la mamá de mis hijos, ya te llegó la pensión y cúmplela. Y yo pues dije, pues va, pues cumplo con mi obligación, ¿no? Ahí entonces, ¿cuál es la recomendación para llevar esa cancelación? O sea, se tendría que llevar, ¿tú qué opinas? ¿Iniciar el incidente de cancelación o continuar el juicio? Porque nunca se inició el juicio. O sea, nunca se inició porque nada más se presentó la demanda, se fija la pensión alimenticia provisional y ahí se queda. Como dices, nunca le notificaron al demandado. El demandado también nunca hizo por irse a emplazar, como te recomienda, ¿no? De vete y emplázate, o bueno, lo lleva uno, se emplaza y así es como empieza uno la defensa. Pero pues esta persona nunca. Y resulta que ahora pues ya llegan y ahora ¿cómo le hacemos? ¿Tú qué recomendarías o cuál ha sido tu experiencia en ese tipo de asuntos? Sí, pues es que realmente hay para las dos opciones, porque finalmente puedo ir y hacerme del conocimiento en el juicio, porque efectivamente pues en realidad ni se fijó la litis. ¿Por qué? Porque no hubo una notificación, no hubo una contestación. Entonces probablemente lo más certero sería solicitar la devolución del expediente, porque lo mismo seguramente está en el archivo, y darlo por notificado, y en la contestación, bueno, pues contestar que ya no hay necesidad del pago de la pensión alimenticia en virtud, por ejemplo, de la mayoría de edad. Entonces para mí lo más adecuado sería eso, continuar con el mismo procedimiento. Sí, y que se ataque de fondo, que se ataque de fondo, exactamente. Excepcionarme o defenderme en el fondo de ese procedimiento. Ahora, fíjate que algo muy interesante que acabas también de decir hace rato, cuando se obtiene el expediente del archivo, cuando era menor de edad, la madre, por regla general, ¿no? Que son las mamás las que piden más la pensión alimenticia, era el que la representaba a ese menor, y ya es mayor de edad, entonces también se le seguiría, bueno, porque aquí primero, sacas el expediente del archivo, nunca, volvemos a lo mismo, nunca se integró la litis, pero como dice la ley, le tienes que notificar a los que intervinieron la llegada de los autos. Desde tu perspectiva, ¿crees que entonces, yo diría, ¿no crees que sí le correspondería ahí mejor al que ya es hijo mayor de edad notificarle que ya llegaron los expedientes? Porque bueno, este es mi criterio, ¿no? Yo respeto el tuyo y como tú lo veas, pero creo que estamos confundiendo la figura de la representación con la figura de la personalidad en el juicio. El menor era representado por su mamá, pero en realidad quien estaba demandando la pensión alimenticia era el menor, ¿no? Solamente que como él no lo puede hacer por sí mismo, por su propio derecho, pues lo tiene que hacer a través de quien lo representa legalmente. Esa representación legal se acaba cuando adquiere la mayoría de edad. Entonces yo diría que sí se le tendría que notificar al hijo. Sí se le tendría que notificar, porque, bueno, ahí lo que se tendría que hacer es quien solicita, porque fíjate que de oficio no lo hacen los jueces, desafortunadamente. Digo, yo me he enfrentado en algún tipo de situaciones similares, y de oficio no lo hace el juez hasta que tú le dices.
O incluso hasta el juez te requiere y te dice, porque a mí me han tocado las dos opciones, donde el juez no me dice nada, yo digo, bueno, hay que regresar el expediente, hay que notificarle a quien promovió, y sí, notifíquenle, ¿no? Pero también me ha tocado la otra parte, donde el juez me dice, pero en atención a que se está tratando de cancelar una pensión alimenticia de un hijo que actualmente es mayor de edad, entonces te requiero para que manifiestes si tú quieres que se le notifique al hijo. Yo creo que lo hacen los jueces a ver tú qué dices, o a ver si caes en la trampa o no sé, que manifiestes si quieres que se le notifique al hijo, y para el caso de que sí, me manifiestes el domicilio donde tenga que notificar. Porque sí, en efecto, como tú bien lo dices, cuando la madre de los menores de edad, o niños, niñas y adolescentes, promueve, es en representación de ellos. Sin embargo, el que está ejerciendo el derecho, pues es ese niño, o esa niña, o ese adolescente. Entonces, sí, en efecto, ahí el realmente interesado directamente es el hijo. Entonces, yo creo que para salvar las situaciones, independientemente si quieres notificarle a la señora, pero solicito la notificación para el hijo al que le pretendo cancelar la pensión alimenticia, porque el directamente interesado es él, y sí tendría que ser así. Sí, porque en este caso, como bien estamos mencionando, no se ha integrado la litis. No es lo mismo cancelar una pensión, o bueno, buscar su cancelación, cesar por el cesamiento de los efectos, cuando se determinó por sentencia o por convenio. Fuiste oído y vencido en juicio, ¿no? Pero como estamos mencionando, la pensión alimenticia, aunque sí, o sea, surte efectos, porque por eso se fija, pero fue una decisión de una autoridad haberlo fijado. No fue tanto que se haya llegado de los medios probatorios correspondientes para poder establecer hasta ese monto o ese porcentaje que en un momento se ha establecido. Entonces aquí, fíjate que yo ahorita tuve un asunto de alimentos, y lo tuve en el estado de Oaxaca, muy chistoso, porque también se demanda la pensión alimenticia. Yo voy por la señora, ¿no? Demanda la pensión alimenticia y le notificamos al individuo supuestamente en el domicilio que tenía. Pero cuando contesta la demanda, quien la contesta no es el demandado directamente, sino su señora madre, a través de un poder consular, porque el muchacho alega que se fue a Estados Unidos, que se encuentra allá, y le otorga un poder consular a la mamá, y así es como la mamá se presenta al juicio en representación de su hijo para tratar el asunto de la pensión alimenticia y de la guarda y custodia del menor. Hasta peleó el régimen de convivencias. Yo desde mi perspectiva digo, ¿tú crees que sea válida esa forma de contestación en materia familiar? Porque estamos hablando, yo desde mi punto de vista, estos son derechos personalísimos, ¿no? ¿Cómo voy a venir a ejercitar la acción de guarda y custodia si no está mi hijo aquí, no? O sea, se supone que te voy a dar la guarda y custodia es porque tú la estás pidiendo, porque tienes las posibilidades de hacerlo. Pero si me estás diciendo que estás en otro lugar, además en otro país, y luego quieres la pensión alimenticia, ¿tú qué opinas ahí al respecto? Sí, yo considero que no, que en realidad no es la forma idónea para hacerse representar, porque efectivamente no estamos tratando de cosas como para el caso cuando se dan poderes consulares, en estos casos, por ejemplo, para la compra de un bien. No estamos hablando estamos hablando de personas, no de bienes, no de cosas. Entonces, yo considero que no debería ser tomado en consideración el poder, o sea, se le tendría que tener por contestar la demanda, por no contestar a la demanda, perdón, en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque finalmente creo yo que ese tipo de poderes consulares no sirve para hacer valer para hacer valer derechos sobre personas y sobre todo de menores de edad. Realmente no sirve ese poder notarial para que tú puedas pedir que un tercero haga valer tus derechos, porque efectivamente como la abuela del niño va a decir, bueno, pues es que yo vengo a pedir la guarda y custodia, pero para empezar, si el señor no está aquí, ¿cómo va a ejercer la guarda y custodia del hijo? ¿Cómo va a ejercer un régimen de convivencias con el hijo si no está aquí presente, ¿no? Entonces, yo sí considero que no es la forma idónea para hacerse representar, y esos derechos
tendrían que hacerse valer de manera personalísima, no a través de ningún tipo de poder, porque los poderes, y no solo los consulares, sino los poderes, ¿para qué son? Pues para ejercer actos de dominio, para ejercer poderes de pleitos y cobranzas. En realidad no hay poderes, más cuestiones patrimoniales, más cuestiones, ¿no? patrimoniales, no tanto para ejercer este tipo de derechos sobre los hijos. Uh-huh. Y fíjate que, bueno, ahorita yo, ya sabes que me gusta convertirme en el abogado del diablo. Ahorita que estábamos platicando sobre, es que volvemos a lo mismo de la pensión alimenticia, y porque me han consultado, y eso hace que echemos a andar la maquinita mental aquí, donde de verdad la ley, como yo le dije hace rato a una clienta, le digo, es que esa la ley no lo prevé, pero ustedes por hacer todo este relajo, ahora tenemos que buscar nosotros como abogados cómo desenredar esa madeja que la hicieron muy ardua. Entonces, oye, volvemos a lo mismo de la pensión alimenticia provisional para quitarla. ¿Y si muere el hijo y nunca se inició el juicio? ¿Qué pasaría ahí con esa pensión alimenticia? O sea, ¿cómo se tramitaría? O sea, tú dices, ya murió mi hijo, o mis hijos, Dios no lo quiere, pero bueno, te ganaron, murió. O los, ¿cómo se llaman? Así, acreedores alimentarios. Sí, fallecieron los acreedores alimentarios, ¿no? Y entonces, pero nunca se inició el juicio. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo se podría manejar esta situación? ¿Qué pasa? ¿Cómo podríamos cancelar esa pensión? O sea, ¿por qué? ¿A quién le voy a reclamar? Pues yo ahí aplicaría el principio de lo que no está prohibido está permitido, uh-huh, en lo personal, y entonces me iría a la notificación de la representante, que si fue la mamá. Digo, yo optaría por esa circunstancia, bueno, en su momento la mamá en representación del acreedor solicitó la pensión alimenticia, por ejemplo. Entonces, la notificaría a ella y en mi cancelación, bueno, promovería diciendo que pues han cesado los efectos de la pensión derivado de la muerte del acreedor alimentario. Uh-huh. Esa sería la manera en que yo lo resolvería. ¿Y si no hubiera representante? No, te digo, ahí se fueron todos en el mismo viaje. Sí, ¿no? Si no hubiera representante, al final de cuentas, la forma en que yo lo solucionaría sería presentarme a juicio, bueno, solicitar la devolución de los autos. Una vez que se devuelvan los autos, entonces ahí inmediatamente presentar mi incidente o mi juicio principal, haciendo la manifestación concerniente de no hay a quien notificarle esta devolución de los autos, y tampoco hay a quien notificarle el juicio de alimentos. ¿Por qué? Porque tampoco puede hacerse a través de una sucesión. Uh-huh. No se puede hacer a través de una sucesión. ¿Por qué? Porque esos derechos no son transmisibles a través de ningún tipo de sucesión. Uh-huh. Entonces yo lo que le manifestaría al juez es, ¿sabes qué? Su señoría, no hay forma de notificar ni la devolución de los autos porque el acreedor alimentario ha fallecido, y tampoco hay forma de señalar un domicilio donde emplazar a este acreedor alimentario derivado de la muerte, y acredito la muerte él o los acreedores alimentarios con el acta certificada de defunción. ¿Tú creías entonces que aquí sería como un sobreseimiento? Casi como un sobreseimiento, ¿no? prácticamente. O sea, sin necesidad así de iniciar ningún juicio. Es que para los que no sepan, el sobreseimiento es cuando, bueno, en materia de amparos, donde más se da. ¿En dónde se da? Exactamente, es cuando como quien dice, se desvanecen los medios que se tienen de prueba o con el cual motivó la causa por la cual se motivó ese juicio, y dice el juez, pues no, ya no hay necesidad de continuarlo porque se dio una causa de improcedencia, por ejemplo. Entonces aquí en materia familiar es que no está regulado eso, pero digo, como les vuelvo a insistir, se dan los casos, o sea, de que en materia familiar, por eso me encanta la materia familiar, porque de verdad es muy rica en tener que hacer varias ingeniería mental, como yo les digo, para poder encontrar la solución, porque cada caso que nos plantean, de verdad, o sea, por eso siempre hemos sostenido de que la materia familiar es muy casuística. O sea, no podemos establecer un parámetro. Igual, lo que hemos dicho en diversas foros y transmisiones, porque luego la gente viene, e incluso en nuestros mismos juicios, viene la gente y quiere nuestros servicios, porque probablemente alguien nos recomendó o alguien ganó un juicio de cierta circunstancia, y vienen y dicen, oiga, fíjese que yo tengo un problema igualitito a la persona que usted atendió, entonces quiero que me lo resuelva igual. O conocí a alguien que ganó un juicio de esta manera y quiero que usted me gane el juicio exactamente igual porque mi asunto es igual. No es cierto, no hay ningún asunto igual, y por más que la gente
piense que se parece, no, cada asunto, cada juicio tiene sus particularidades y su propio tratamiento jurídico. Exactamente, sí, por eso les digo que cada asunto es muy particular y de verdad para concertarlo, pues sí es muy complicado. Y bueno, ya ahorita nos dijiste que, pues bueno, que cómo se lleva a cabo el trámite, pero fíjate que te voy a preguntar algo muy interesante, porque tú sabes también como aquí manejas la Ciudad de México, ya sabes que existen los juicios orales. Ya sabía ya lo tenía en mente también. ¿Sí? Sí, Los juicios orales. Y sabemos que la materia de alimentos no se lleva en oralidad. Sin embargo, los juicios como por ejemplo de reconocimiento de paternidad, desconocimiento de paternidad o juicios que tienen que ver con, por ejemplo, hasta el divorcio voluntario porque se tramita en vía oral, se establecen pensiones alimenticias. Ahí aplicaría también la vía incidental para cancelar una pensión alimenticia que fue fijada por un juez de proceso oral, atendiendo a que hasta la actualidad los juicios de alimentos solamente se llevan vía controversia familiar, o sea, ante juzgado escrito, vamos a llamarle así para que nos entiendan las personas. Pero esta pensión se fijó en un juicio oral, derivado, por ejemplo, de un reconocimiento de paternidad. Y ahorita que anda mucho de moda lo del pago retroactivo de la pensión alimenticia cuando no te reconocieron siendo menor de edad. ¿Cómo podría ser el deudor alimentario el día de mañana para poder, primero, que cesen los efectos de esa pensión y, como consecuencia, pedir su cancelación? Pues fíjate que, bueno, primero me gustaría comentar de juicio de proceso escrito, porque a mí ya me pasó. Ya ves que en la listita que está de los juicios, bueno, que se van a llevar... El 28 de mayo del 2018, que se van para a los llevar... que no sepan, ahí está, digan, el boletín judicial está publicada la lista del 28 de mayo, del 28 de mayo del 2018, donde están todos los asuntos que se llevan en vía oral familiar. Sí, entonces ahí en esa lista están los incidentes familiares de cancelación de pensión alimenticia. O cualquier incidente, ¿no? De cancelación, cambio y demás de pensión alimenticia. Bueno, pues resulta que yo en un juicio de proceso escrito, no en uno, ya van como 3 que me pasa lo mismo, en juicio familiar de proceso escrito, en donde se derivaron pensiones alimenticias, posteriormente ya esos clientes me buscaron para hacer cancelaciones o modificaciones de la pensión alimenticia. Los mismos jueces de lo familiar me inadmitieron las demandas incidentales argumentándome que tenía que iniciar mi procedimiento en vía de proceso oral en virtud de la reforma que nos estás comentando. Entonces yo la verdad es que sí, ahí hasta pasé a hablar con el juez porque dije, bueno, es que sí existe y sí está en la lista, sin embargo no tiene aplicabilidad. Porque no tiene aplicabilidad porque también hay expresamente, hay una lista enorme de cuáles son los que se van a llevar en vía de proceso oral, sin embargo solamente hay ciertos juicios que se llevan en esa vía, ¿no? Y todavía no están todos. Entonces yo hablé con el juez y me dijo, pues no, licenciada, ahí está en la vía y aquí ya no se le puede admitir, ¿no? Hágale como quiera. Entonces me voy al proceso oral con mi demanda incidental inocentemente, pero pedí mi copia certificada del otro juicio, me voy a proceso oral y me dicen no, porque no tiene aplicabilidad. Entonces aquí no te podemos admitir este juicio de incidental de cancelación, 1 de cancelación y 2 de modificación de la pensión alimenticia, porque todavía no está aplicándose ese tipo de juicios en oralidad. Entonces regrésate al proceso escrito. Me regresé al proceso escrito, pero pedí copia certificada del acuerdo, pido copia certificada de ese acuerdo, me regreso al proceso escrito y me vuelve a caer en el mismo juicio. Pero entonces ya me previne y exhibí copia certificada del acuerdo donde me inadmiten en proceso oral y me lo tuvo que admitir porque sí, el juez de proceso escrito. Entonces, pero fíjense, ya toda la maquinaria que se tuvo que mover para llegar a lo mismo. Y yo considero también que si estamos en proceso oral y se deriva la pensión de un juicio de oralidad, a donde tendría que ir a hacer la cancelación de esa pensión alimenticia tiene que ser a proceso escrito. En tanto no esté autorizado
que incidentes de cancelación o incidentes de modificación de pensión puedan ventilarse en proceso oral. Entonces, aunque se haya derivado de proceso oral de un juicio o de un procedimiento de divorcio voluntario, digámosle, tendría yo que ir a llevar mi juicio a proceso escrito si quiero hacer una cancelación. Sí, porque mira, fíjate que yo analizando el Código de Procedimientos Civiles y también de varios foros que asistí de varios de mis profesores, algo que decían y que pues nosotros por costumbre jurídica lo hacemos, es que en efecto buscamos las cancelaciones de las pensiones a través de la vía incidental en la Ciudad de México, ¿no? Porque en el Estado ya sabemos que es un juicio nuevo. Pero también, como nos decía este profesor, y revisando el artículo 88 y 196, si no me equivoco, del Código de Procedimientos Civiles, principalmente el 88, nos decía de la modificación de las sentencias, dice, ¿en qué momento les dice que tiene que ser vía incidental? Sí. O sea, el código no menciona que debe de modificarse una pensión o cancelarse una pensión a través de un incidente. Entonces aplicamos el principio, ¿no? De que lo que no está prohibido, sí, luego está permitido. Entonces, ¿por qué no? Dice, también puedo iniciar un juicio de cancelación de pensión hasta que a lo mejor que me caiga en otro juzgado. Porque pues sí, a veces no podemos negar, pues hay criterios muy cerrados de algunos jueces. ¿Y qué tal si luego te pone también trabas? ¿No? Que no, porque hay jueces que no les gustan las cancelaciones de pensiones, ¿no? Entonces, esto también puede llevar a que a lo mejor si el criterio de ese juzgado no te convence, pues dice, pues puedes buscar otra alternativa. Pero pues que, como bien dices, durante 6 meses, cuando te cae un asunto, por eso te vuelve a caer en el mismo juzgado 6 meses, porque así lo establece el sistema. Entonces, pues, bueno, pero ahí está la opción. O sea, pueden formularlo también de vía autónoma, un juicio de cancelación. Y yo eso lo añadiría más, ¿no? Para que en un momento dado, oye juez, ¿por qué me rechazas la cancelación de esa pensión alimenticia si te estoy diciendo que derivó de un juicio oral? Aparte hay disposición expresa en los juicios orales que la forma de cambiar las circunstancias de la sentencia con la cual se dictó, pues es a través de un nuevo procedimiento, un juicio autónomo, como dice en la parte de la oralidad. Pero, ¿de dónde sacan que tiene que ser vía incidental o de dónde tiene que sacar que se tiene que hacer en la misma pieza de autos, ¿no? Hasta que por eso te tuvo que llevar todo ese tramo que tú padeciste para un nuevo juez, ¿no? O sea, pero el proceso escrito. Esos son los problemas que nos estamos encontrando todavía en la Ciudad de México con las cuestiones competenciales, ¿no? Que luego a veces resulta, a mí me parece absurdo, ¿no? Que la guardia y custodia se maneja en vía escrita, pero una pérdida de la patria potestad la manejas en vía oral. Y resulta que aquí te están pidiendo la pérdida de la patria potestad y de este lado te están pidiendo el cambio de guardia y custodia. O por ejemplo, para los de investigación de la paternidad, que ahora se llama aquí en Ciudad de México investigación de la paternidad, pero no es otra cosa más que reconocimiento de esa paternidad. Entonces, esos procedimientos también, tú solicitas el reconocimiento de esa paternidad, que les digo, se llama ahora investigación. Entonces, solicitas esa demanda en vía oral, pero si tú, ya me ha pasado, obviamente por consiguiente, si estás solicitando este reconocimiento de la paternidad de un niño o una niña que no ha alcanzado la mayoría de edad, entonces es eso que conlleva que también se solicita una guardia y custodia y también se solicita un pago de pensión alimenticia. Entonces, si se te ocurre poner aquí en el mismo juicio la investigación de paternidad, la guardia y custodia, o aunque no sea la guardia y custodia, el pago de pensión alimenticia, te previenen y te dicen que manifiestes si insistes en solicitar esas prestaciones, porque esas prestaciones no son para solicitarlas en proceso oral. Esas tendrías que solicitarlas por cuerda separada en un procedimiento escrito. Entonces, bueno, ya, por ejemplo, en el último que yo llevé lo hice así, me requieren, bueno, a ver, aquí solamente puedo ventilar el reconocimiento de esa paternidad, de esa investigación. No así la guardia y custodia, pero necesito que me digas si las requieres o no, para que yo determine. Yo fui y hablé con la secretaria de acuerdos y me dice, licenciada, aunque usted insiste y diga que sí las quiere, le vamos a decir que no y le vamos a dejar a salvo los derechos para que los haga valer en proceso escrito.
Entonces, bueno, pues sí tuve que decir que no, que nada más me quedaba con la investigación de la paternidad. Me admiten a trámite la demanda. Uh-huh. En el Inter se acredita la paternidad del señor, no porque se haya desahogado la prueba de ADN, sino porque él no quiso, fue omiso, ni pagó el costo de la prueba pericial de ADN y tampoco se presentó. Entonces la sanción fue que, bueno, se le tuvo por presuntamente cierta su paternidad. Y entonces cuando se le tiene por presuntamente cierta su paternidad, el juez de ese juzgado de oralidad, de oficio, ordena el pago de una pensión alimenticia provisional. Entonces, así como que dicen que estamos locos, ¿no? Para que primero me hacen que diga que no quiero la pensión alimenticia y que la voy a hacer valer en escrito, y al final del día, cuando ya presuntivamente acreditamos la paternidad, el propio juez de oficio dijo, bueno, entonces se decreta una pensión alimenticia provisional de tal cantidad. Obviamente a mí me benefició y me dio gusto que lo hiciera así, pero no es acorde con los criterios, no es completamente contradictorio con el auto donde todavía ni me admitió la demanda y me previno para que yo dijera que no quería la pensión alimenticia en este juicio, porque si lo hubiera pedido de todas formas me decía que no. Es extraño, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo bonito y también el viacrucis que tenemos que padecer, ¿no? Sí. Porque digo bonito porque sí, efectivamente se enriquece los temas de esta índole y pues vamos viendo que lo que piensa una persona no es lo mismo que piensa otro. Pero en efecto el viacrucis, porque no sabemos ni qué nos vamos a enfrentar. Sí, no. Resulta que nosotros somos seguros de que así lo vamos a encontrar, lo vamos a resolver. Esa es mi fórmula que nunca me ha fallado. Ajá, y entonces te encuentras con un criterio que de repente dices, ay, ¿y eso de dónde se lo sacó? ¿O por qué? ¿O X cosa? Es más, ahorita, ¿cómo nos estamos padeciendo los abogados aquí en la Ciudad de México con los juzgados que no están trabajando otra vez al 100%, principalmente los familiares, a eso nos referimos, ¿no? Donde hasta el clima influye, ¿no? Para no poder hacer y desempeñar adecuadamente el trabajo. Yo llevo demandas que se presentan hoy y llevo un mes y todavía no la admiten. Podrás irte al amparo porque te están negando la justicia, pero también de aquí a que llegue la notificación, etcétera, pues ya nos tardamos mucho y tenemos que hacer pues mucha maraña en ese aspecto. Pero cuando los conflictos familiares, que ahorita pues sabemos son los más pues los más altos, los que se presentan con mayor frecuencia, pero también los criterios son extraordinarios. 42 juzgados familiares en la Ciudad de México de primera instancia y todavía añádele 10 de proceso oral, ¿no? Entonces, nada más de familiares, o sea, que resuelven conflictos familiares, 52 juzgados familiares en la Ciudad de México. Y échenle todos civiles, otros 70 y tantos, y todavía los de mercantil y los orales civiles, ¿no? O sea, de verdad es una maraña extraordinaria para formar criterios, ¿no? O sea, entonces, por eso, los clientes cuando lleguen, pero me garantiza que me va a ganar mi asunto, les pues espérate, claro. Lo clásico, y tienen razón en pedirlo, pero cuando te dicen, ¿y cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto ¿no? tiempo? Sí. Ahí es donde, más en las cancelaciones, no me dejarás mentir, es donde más nos tardamos. Es donde más nos tardamos, sí. ¿Y por qué nos tardamos? Sí, por las notificaciones para empezar. Sí, la devolución del expediente. Y luego las notificaciones. No, sí. Y luego, la contraparte, sí, como sabe que le van a quitar la pensión, porque ya tiene 35 años, no está incapaz, al contrario, tiene nietos ya o hijos y todavía está cobrándole al papá, ¿no? Porque yo tuve un caso donde el papá tenía al niño ya casi 40 y todavía le estaba dando, sí. Entonces, en efecto, ¿qué va a pasar ahí? Pues bueno, pues imagínense qué busca la parte contraria. Pues ponerte todas las trabas que se puedan imaginar, apelaciones, juicios de amparo y toda la cosa, hasta que ya, ¿no? Ya cuando se cansan, yo creo, sí, o ya no tienen para pagar al abogado, sí, cuando ya piden la cancelación. Pero bueno, muy bien, pues ya ven, esto es muy, muy bonito, es muy arduo todo esto que podemos explicar, y pues podríamos pasarnos aquí toda la noche y todo eso. Me encanta platicar con la licenciada Gaby porque de verdad tenemos unos criterios que a veces lo compartimos, a veces no.
Y nos estamos dando unos agarrones bien buenos jurídicos que de verdad aquí el despacho estadista se está quemando, ¿no? Pero bueno, eso es lo bonito, lo que estamos diciendo, así nos enriquecemos ambos y nos enriquecen también las opiniones de todos y cada uno de ustedes. Entonces, pues vamos a dar contestación a algunos saludos y ya algunas preguntas que están realizando. A ver, aquí Ángel Flores nos saluda también, le manda saludos desde Chalco. Ay, saludos Ángel hasta Chalco. Deni Estefanía también nos saluda. Salva Pagus también nos saluda, una gran seguidora, sí, Salva. Gandhi Pardial también nos saluda. Anselmo Ignacio también. Miguel Ángel Chávez Vences también te manda saludos, siempre guapa, dice. Muchas gracias, Ángel. Claudemar, buenas noches, un placer escuchar sus enseñanzas. Patti Bosques, buenas noches, gusto en saludarlos, tema interesante, gracias por compartir. Álvaro Arrieta también nos manda saludos. Saludos, Álvaro. Gerardo Ochoa también, desde Guadalajara, y nos felicita. Ya dije Salva Pagus también. Tom Martínez, Alberto CM también nos manda saludos. Sofía Ramírez, Gladys Erazo. Y mira, Gerardo Ochoa nos comenta: saludos y bendiciones, abogada y abogado desde Guadalajara, Jalisco. Sí. Estas cápsulas jurídicas son una cátedra que comparto con mis alumnos. Felicidades, muchísimas gracias. Ay, no, pues. Qué bueno que es material, pues obviamente para alumnos que van empezando con esta maravillosa carrera. Qué bueno, y de verdad, pues les agradecemos de verdad infinitamente a todas aquellas personas que dicen que efectivamente hasta las transmisiones les han ayudado a entender estos temas. Y que pues bueno, nos siguen en todas estas transmisiones que hacemos. Mira, tenemos una pregunta de Gerardo Ochoa Oregel. Dice: en el caso de la hija, ya no estudia, vive con sus papás y tiene un bebé, ¿existe la obligación de pensión alimenticia para los papás? Para ella, lo que platicábamos, si esta hija es menor de edad, y aunque no estudie, tiene al bebé, sí tendrían los papás obligación alimenticia para con ella, no así para con el bebé, ¿no? Ajá, exactamente. No, y además, bueno, pero es que va junto con pegado. Ajá, sí, o sea, pues es que, pues, ni modo de que te hagas sacando nomás de la mamá y el bebé, que Dios lo bendiga. Yo creo que ahí, ya sé que el error lo cometió la hija, ¿no? Pero pues, ni modo también, miren, fíjense que es muy chistoso manejarlo a lo mejor de esta manera, yo digo, ¿no? Pues no nos queda de otra, somos padres, y somos padres hasta que nuestros hijos en parte, o tenemos la obligación de cuidarlos, mantenerlos, pues hasta que dejen de ser niños. Sí. Y atendiendo hasta la Convención Interamericana de los Derechos del Menor, del Niño, pues, y las leyes mexicanas, pues hasta cuando eres menor de edad, hasta que cumples también los 18 años. Entonces, por el momento, hasta que se cumplen los 18 años, tiene uno como padre la obligación de darle la manutención a los hijos. Que ya después, hasta los 40, les estás dando manutención, pero eso es otra cosa distinta. Pero tiene los 18, así que si tuvo el hijo antes de los 18, pues ni modo, también te corresponde tener que cubrir eso, ¿no? Sí. Ruiz nos dice: cada caso es especial, pues como dice, aunque tengan hijos, sigue con la necesidad de recibir alimentos. Ahora la emancipación, aunque sea en concubinato o bien sin matrimonio, no hay forma de cancelarlo. Pues sí, ya no hay emancipación. Esa es la situación. Mira, esta pregunta está buena. Dice: maestro, buenas noches. Y en el caso en que la hija tiene 22 años, sigue estudiando, pero a la chica le gusta la fiesta, el tatuaje e incluso la droga, ¿qué opinarías tú? Bueno, dice que la hija tiene 22 años. O sea, la hija que me imagino que recibe la pensión ya tiene 22 años, sí continúa en el estudio, sin embargo le gusta andar de fiesta, le gusta tatuarse y además drogarse. Bueno, para empezar, vamos a ver cómo están los estudios. Primero, sí. La ley, bueno, en este caso la jurisprudencia, porque no es tanto la ley. ¿Qué dice la ley? Tienes obligación de dar alimentos hasta que adquieras un oficio, una profesión o algo que te permita ya mantenerte. Y como bien dijiste hace rato, no hay una edad para la mayoría de edad, pero se establece entre los 22 a 25 años como una referencia, pero no necesariamente. Ahora, pues sí, está estudiando, pero vamos a ver cómo está estudiando, ¿no? O sea, la ley nada más establece que le des una profesión y hasta ese momento se cancela la pensión. Pero como dices, están en la fiesta, el tatuaje e incluso la droga, pero si está cumpliendo bien con sus estudios,
Entonces yo creo que más bien eso es una cuestión de educación, que el padre y la madre no están cumpliendo bien con ese hijo, ¿no? Entonces, pero si el hijo está cumpliendo bien con su deber de recibir esa educación, pues todavía tienen esa obligación de seguirlo sosteniendo, ¿no? También nos manda saludos Elisa Ali. A ver, Marilis Marx nos dice, decía un juez que cuando la adolescente menor tenía un hijo, sí debe seguir con la pensión, ya que los padres tienen la obligación y responsabilidad de haber cuidado y protegido a su hija, y que los padres deben de mantener tanto a la menor como a su hijo. Pues sí, pues es lo que estábamos comentando, ni modo que le dejemos al menor, sí. A ver, al chiquillo, a ver quién lo cuida, ¿no? Sí. Ara Ruiz nos dice, el caso es probar lo dicho, pero es muy difícil probarlo, sobre todo cuando el hijo mayor de edad quiere seguir recibiendo pensión alimenticia. Pues no, porque en el caso de los hijos mayores de edad, quien tiene que acreditar la necesidad de continuar con la pensión alimenticia es el hijo mayor. Aquí hay una regla, los hijos menores de edad tienen presunción de necesitar alimentos por su minoría de edad. Los hijos mayores de edad tienen que acreditar esa necesidad de continuar o de seguir continuando recibiendo esa pensión alimenticia. Ahí sí la carga de la prueba es del hijo mayor de edad. Aquí también me parece, esta pregunta que hace Ernesto me parece interesante, dice, maestro, buena tarde, ¿y si el hijo ya trabaja, tiene 21 años, pero sigue estudiando en la universidad, qué aplica en este caso? ¿Tú qué opinas? Pues ya tiene posibilidades de él poder pagar y satisfacer sus propias necesidades, entonces yo consideraría que habría elementos para la cancelación de la pensión, porque si bien es cierto, estudia, pero él ya está trabajando, entonces al trabajar es económicamente productivo y ya no necesitaría continuar recibiendo la pensión alimenticia de los papás. Sin embargo, la Corte dice lo contrario, con un criterio que salió hace tiempo, donde dice, si bien es cierto, el muchacho a lo mejor está trabajando, pero si se acredita que ese trabajo es para ayudarse en los estudios, o sea, no es un trabajo de manera libre, independiente. No es lo mismo que tú ya estés trabajando a lo mejor y con eso te pagues tus estudios, a que estés estudiando y tengas un trabajo extra con el cual puedas satisfacer a lo mejor esos estudios. Pero la jurisprudencia dice, cuando es así, el que está estudiando en la universidad y sí tiene un trabajo extra, esto nada más es para ayudarse en sus estudios, pero de todos modos el deudor alimentario tiene que cubrir hasta los gastos de titulación, ¿no? O sea, eso te lo digo porque me pasó con un asunto donde la chica ya tiene 25 años, todavía no se titula, pero dice, no me titulo porque no me alcanza lo que me da mi papá. Y entonces metió la demanda de pensión alimenticia y aplicó este criterio de la Corte de que es hasta que se concluyan satisfactoriamente los estudios, porque se supone que ya teniendo un título y una cédula profesional, pues ya puedes ahora sí ejercer tu actividad profesional en la carrera que sea. Sí, claro. Muy bien. Mario Sánchez dice, buenas noches, ¿se puede cancelar el 50% de una pensión alimenticia solo para la ex por enfermedad de cáncer del que le da? O sea, me imagino que del acreedor, del deudor. Del deudor. Bueno, hay que ver, según si ese cáncer efectivamente le impide ya obtener ingresos, se aplica también lo que dice el Código Civil, cuando cesa la pensión alimenticia, cuando ya estás imposibilitado para darla, ¿no? O sea, tampoco te van a pedir, ahora sí que todavía cubras eso. Saludos a Yereni, también saludos a Martín López, que también nos han estado acompañando durante la transmisión. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, una última pregunta, porque ya ves que el factor tiempo no nos ayuda. Pero dice, a ver, Jonathan Rodríguez, hola, buenas noches, maestro. En un proceso guarda y custodia se decreta la pensión alimenticia provisional. Llegada la culminación del proceso, en la sentencia definitiva se decreta custodia compartida. ¿Es necesario solicitar la cesación de la pensión alimenticia provisional o en la misma sentencia deberá pronunciarse el juez para cesarla? ¿No? Pues yo creo que en este caso, si es custodia compartida y así o sea, si se obtuvo por sentencia, pues sí, lógico que va a traer como consecuencias que pues, también se cesen los efectos de la pensión provisional. Quien tendrá que asumir la carga que le toque cuando le corresponde ejercer la guardia y custodia de su hijo. Exactamente, pero sí es cierto, puede ocurrir que en efecto, cuando se dicte la sentencia, el juez sea omiso en mencionar qué pasa con la pensión alimenticia y todos se quedan así. ¿Y ahora qué pasa? Pero bueno, es efecto consecuencia.
¿Qué va a pasar? Pues que en ese momento ustedes deben de inmediatamente solicitar al juez que aclare ese punto de la sentencia, para que en un momento dado también resuelva las cuestiones relativas a la pensión alimenticia provisional, y decirle que pues como consecuencia de haberse decretado custodia compartida, y es decir que ambos van a asumir en cierta forma los gastos de los hijos en el momento que tengan esa custodia, entonces ya no hay necesidad de que continúe la pensión alimenticia provisional. Ahora, si fue por convenio, pues cuidado con el convenio también, pues deben de ser muy precisos en el convenio. Ahí sí señalen que es custodia compartida y que se cancela la pensión provisional. Esto que acabas de decir es muy importante, que cuando nosotros celebramos convenio tenemos que estar 100% comprometidos en el momento que se está celebrando el convenio, porque si no estamos nosotros pendientes, a veces a la autoridad se le olvida. A mí me ha sucedido que ahí estamos celebrando el convenio y quien está mecanografiando, que siempre es el mecanógrafo o mecanógrafa del secretario de acuerdos, a veces se le pasan las cosas, se les va la información, si no anotan se les va alguna idea, y nosotros debemos de estar pendientes como abogados, si están poniendo lo que dijimos que íbamos a acordar, o si le falta algo. ¿Para qué? Para que en ese momento, oye, ¿sabes qué? Se te olvidó aquí poner lo de la cancelación de la pensión. Entonces, eso también es muy importante, nosotros comprometernos de revisar lo que se está escribiendo en el momento de la celebración del convenio, porque a mí varios abogados me han ido a consultar, o me han venido a consultar de, ay, ahora es que no puse atención, y fíjense que se nos pasó esto. Bueno, pues entonces ahora no lo puedes regresar, porque ya es un convenio que firmaron ambas partes, ¿no? Exactamente. Pues bueno, miren, hay varias preguntas, pero como les decimos, el factor tiempo siempre no es nuestro mejor aliado. Discúlpenos si no les pudimos dar respuesta a todos, pero lo importante es que ustedes ya se vayan con una idea, con una cuestión. Hay buenas, muy interesantes preguntas que estaba yo viendo ahorita. Sí, y que dan hay varias preguntas muy pero pues pues ni modo, el tiempo luego no es nuestro mejor aliado. ¿Pero qué te parece si nos comprometemos a darle respuesta a esas preguntas la próxima sesión que tengamos? Sí, ¿no? claro. Continuamos con la segunda parte de este tema para darle las respuestas a estas preguntas. Los invitamos a quienes quedaron pendientes las respuestas de sus preguntas, nos sigan la transmisión de la siguiente semana para que podamos tratar todo eso que quedó pendiente. Muy bien, licenciada, pues nos puedes dar tus números de contacto para que nos quieran contactar. Claro que sí, quien necesite una asesoría ya personalizada, me pueden contactar a través del número de WhatsApp, solo WhatsApp 55 12 93 6675, y también a través de las redes sociales. En Facebook me encuentran como Gabriela Hernández García, en Instagram como Lic Gabriela Hernández García, en TikTok me encuentran como Abogada Gabriela Hernández, y también me encuentran en YouTube como Abogada Gabriela Hernández García. Pues igual cuando gusten también, si quieren que su servidor los atienda, también mensaje de WhatsApp, por favor. Les doy mi número 55 38 96 28 56. Y por último, no se olviden que mañana va a dar inicio el curso que va a impartir la licenciada Guadalupe Guzmán, que se trata de la asesoría hasta el juicio oral familiar, un curso plenamente práctico que va a ser de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Todavía pueden inscribirse, la convocatoria está en esta página, y si en dado caso no la pudieran ver, pueden mandarme un mensaje de WhatsApp y les envío todavía la información para que mañana demos inicio a ese curso. Muy bien, pues les deseamos una excelente noche, un bonito fin de semana, y ya saben, cuenten con nosotros en el momento que ustedes puedan tener aquí alguna duda. Seguimos en comunicación, cuídense y nos vemos.